Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Dios les bendiga y bienvenidos a este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Esta semana vamos a comenzar el estudio del libro de Joel. Joel está considerado como uno de los profetas menores. Los profetas menores son esos libros que tenían poco contenido, pocos capítulos, a diferencia de Isaías, Ezequiel, Jeremías, que tenían más de 50 capítulos. Joel solo contiene 3. No se sabe exactamente cuándo fue escrito este libro. Se cree que fue aproximadamente en el 400 a.C., ya que en el libro no se hace alusión ni a la monarquía ni a la persona del rey. Asimismo, también se habla del castigo de las naciones que fueron opresoras de Israel y de Judá en el pasado. También se hace alusión a los profetas Isaías, Abdías y Amós durante el libro. Y el profeta Joel muestra un cariño especial o una estima por el templo y por los sacrificios, algo que no era característico en los profetas antes del exilio. En el contexto inmediato, vemos que una plaga de langostas ha atacado el país y se ha comido todo. Las personas se han quedado sin alimentos y además ha venido sobre el país una gran sequía. No ha quedado nada. Incluso el culto se ha visto interrumpido por la falta de cereales, de vino y de alimentos para el sacrificio. Es ahí entonces donde Joel capítulo 1 del 1 al 4 dice: Este es el mensaje que el Señor dirigió a Joel, hijo de Petuel. Oigan bien esto, ancianos, y todos ustedes habitantes del país. ¿Han visto ustedes nunca cosa semejante? ¿Se vio nunca cosa igual en tiempos de sus padres? Cuéntenlo a sus hijos y que ellos lo cuenten a los suyos y estos a los que nazcan después. Todos se lo comieron las langostas. Lo que unas dejaron, otras vinieron y lo devoraron. Si hay algo que resaltar, estimado oyente, en esta carta es que el Señor siempre quiere que los profetas, siempre quiere que sus hijos estemos meditando acerca de las cosas que han ocurrido. Parece ser que este acontecimiento no había ocurrido desde hacía muchísimo tiempo, ya que el profeta hace mención a las personas más ancianas del pueblo y que ni siquiera sus padres habían visto cosa igual. Estamos hablando de una catástrofe no vista hace mucho, mucho tiempo. Y Dios le dice al profeta que les diga que lo cuenten a sus hijos y que estos se lo cuenten a los suyos, etcétera, etcétera. Lo cual nos hace pensar que al Señor le gusta que nosotros seamos conscientes de las cosas que han ocurrido, de las catástrofes que fueron parte de nuestra vida y de la de nuestros antepasados. Recuerdo cuando en el año 2001 los aviones que destruyeron el World Trade Center trajeron una debacle, una catástrofe a los Estados Unidos. Y muchas personas meditaron acerca de esto, hablaron acerca de esto, contaron lo que sucedió. Sin embargo, han pasado los años y muchas generaciones actuales ya no se acuerdan del acontecimiento, tampoco lo han visto y nadie les habla de eso. Y al contrario, no mencionan las catástrofes del pasado para hacer una reflexión para el presente. Todos los que tuvimos la oportunidad y la desdicha de vivir una pandemia, de haber estado casi 2 años metidos en nuestros hogares sin poder salir, de usar mascarillas, de ponernos vacunas y de haber perdido familiares, tendremos una historia que contar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque estas cosas deben llevarnos a la reflexión. Estas cosas deben llevarnos a buscar a Dios. Este es el mensaje que Dios quiere que nosotros tengamos. Este es el mensaje que Dios quería que Joel tenga para su pueblo. Dios quiere que nos acordemos de las cosas del pasado para poder reflexionar en el presente. En el versículo 4 se menciona que las langostas se lo comieron todo y que no dejaron nada, y las que dejaron algo vinieron otras y se los devoraron. Se cree que existían hasta 4 tipos de langostas. Todas ellas eran devastadoras y las que no comieron algo lo hicieron el resto. Estamos hablando de una catástrofe terrible. Amado oyente, ¿cómo reaccionamos usted y yo ante las catástrofes? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Nos deprimimos o buscamos al Dios Todopoderoso, que es aquel que nos da consuelo en las tribulaciones? Una de las responsabilidades más grandes que tenemos los que ya tenemos cierto tiempo en esta tierra es enseñar a los más jóvenes, enseñarles a nuestros descendientes, a nuestros hijos,
qué importante es recordar las cosas que ocurrieron en el pasado para reflexionar y mejorar en el presente y asimismo para el futuro. Y es lo que Dios quería para su pueblo cuando le decía: oye Israel, recuérdate de las cosas que Dios hizo cuando te sacó de Egipto, etcétera, etcétera. Y cosas como estas tienes que recordarlas, que el Señor te ama, que tienes que amar al Señor con todo tu corazón, y esto tienes que escribirlo en las paredes, en las ventanas, en los dinteles de las puertas. Y esto tienes que enseñarlo también a tus hijos. Esa era la voluntad de Dios para su pueblo, para el pueblo de Israel. Y Dios nos diría hoy en día: iglesia, hijos de Dios, asimismo, piensen y recuerden los mandamientos del Señor. Prediquen el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La sociedad de hoy, nuestras familias, necesitan conocer el Evangelio, y muchas veces, haciendo remembranza de acontecimientos difíciles o de situaciones complicadas, nos abrirá el panorama para poder compartir el Evangelio, para poder enseñar más de Dios. Amado oyente, Dios nos está llamando a poder compartir el Evangelio, a poder hablar a los que son más jóvenes que nosotros y decirles que Dios siempre está aquí, que las catástrofes del pasado aún han sido usadas por Dios para traernos a Él, que todas las cosas tienen un propósito. Oremos. Señor, te damos gracias por las situaciones difíciles que hemos tenido en el pasado. Muchos de nosotros que sobrevivimos a una pandemia, estamos aquí agradecidos por la vida que nos has dado. Y estamos dispuestos, Señor, también a poder enseñar a otros, a los que vienen después de nosotros, qué importante es buscarte a ti. Y que las desgracias del pasado o las catástrofes que pudimos sobrevivir nos tienen que ayudar a tomar conciencia y a ser más sabios el día de hoy. Danos, Señor, esa sabiduría siempre, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.